Capítulo 2. Hola a todos, aquí con un nuevo capítulo de esta historia, espero que le esté gustando. Derechos de autor ni Shingeki no Kyojin no Naruto, me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Nadie dijo nada en toda la ciudad, dentro de los muros nadie dijo absolutamente nada, parecido a un pueblo fantasma, pero no fue así. La razón por la que nadie habló fue porque estaban más preocupados, viendo con temor a lo alto de los muros sobre sus cabezas, como una enorme mano sujetó las grandes paredes que los rodearon y protegieron. Como si no fuera suficiente, un rostro se asomó por encima del muro, un rostro que nunca olvidaría y los perseguirían en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Su rostro carecía de piel y se podía ver su carne expuesta al aire. Su sola aparición les dio un importante recordatorio que la humanidad vivía con miedo a los titanes, viviendo atrapados dentro de su prisión llamados muros algunos minutos antes. Año 845, distrito de Shingansina. Cerca de la entrada de los muros María del distrito de Shingansina, un niño y una niña caminaban justos de regreso a casa cargando leña. Ambos niños parecían tener la misma edad. El primero de ellos era un niño de pelo corto y negro con sus ojos verdes y con la piel un poco bronceada, vestía con una camisa verde con unas cintas en el cuello, una chaqueta marrón holgada con unos pantalones verdes más oscuros y con unas botas marrón. La niña tenía el pelo largo y lacio de una tonalidad mucho más oscuras que su amigo, con unos ojos del mismo color y una piel bastante delicada. Tenía puesto un vestido blanco que llegaba hasta sus pantorrillas, con una campera rosa encima y una bufanda roja alrededor de su cuello. Mikasa, no le vayas a contar a nadie que estaba llorando, le dijo el niño a la nombrada Mikasa, que iba caminando a su lado, por algo que había sucedido hace poco. Cuando se despertó agitado de su pequeña siesta debajo de un árbol, Mikasa lo miró sin ninguna expresión como era habitual. No lo haré, Eren, tal vez deberías hablar con tu padre al respecto. Si no sabes por qué estabas llorando, Mikasa le sugirió, mostrando su preocupación por su hermano. Ni de broma, no quiero que se entere. Eso salió en un pequeño susurro para que solo Mikasa lo escuchara al pasar por la entrada del muro. Desafortunadamente alguien más logró escuchar la plática. ¿Cómo es eso que estabas llorando?, preguntó un hombre mayor parándose enfrente de los niños. Tenía pelo rubio con ojos cafés y un pequeño bigote en crecimiento. Su rostro presentó un pequeño sonrojo sobre las mejillas. Vestía el uniforme de las tropas de guarnición, que consistía en una chaqueta de cuero marrón con el escudo de la guarnición en la espalda con dos rosas. De abajo llevaba una camisa gris, unos pantalones blancos y botas hasta la rodilla. Eren, al darse cuenta de quién era, dijo su nombre, sorprendido de verlo de repente. Hannes. ¿Es que te peleaste con Mikasa o algo así? Hannes le preguntó a Eren, inclinándose un poco hacia el chico. Claro que no, y apártate que apestas a alcohol. Se tuvo que cubrir la nariz para evitar la peste del olor a alcohol. Vio como los demás miembros de la guarnición estaban bebiendo, jugando y riendo sin ninguna preocupación. Que no están en servicio. Que no están en servicio. Sí, Hannes le respondió golpeando su pecho con orgullo. Estamos aquí desde la mañana, nos merecemos algo de comer y beber. Después de todo, no es como si algo interesante pasará por aquí. No es malo beber un poco de alcohol. Pero ¿cómo piensas pelear contra los titanes si están borrachos? Eren se molestó bastante. Estos eran las personas que los mantenía a salvo. Si un titán entrara, seguro que ellos serían los primeros en ser comidos. Hannes levantó la ceja viendo al pequeño molesto por algo que no entendió. ¿Cuándo tenemos que pelear con quién? Cuando los titanes derriben los muros y entren a la ciudad. Eren le gritó con todas sus fuerzas al hombre, provocándole un dolor de cabeza. Sí que tiene volumen. El hijo del Dr. Jaeger, otro hombre, se acercó a los niños con el mismo uniforme que Hannes e igual de borracho. Si es verdad de eso, nosotros nos encargaremos de matar a los titanes. Es nuestro trabajo después de todo, pero dudo que llegue a pasar algo así después de 100 años que no lograron pasar. Es en esos momentos cuando corremos peligro.
Lo he visto desde lo alto de los muros en mi tiempo de mantenimiento. No creo que ninguno de ellos logre pasar un muro de 50 metros, Anes les dijo con calma viendo el muro al otro lado de la ciudad. ¿No piensas luchar contra ellos? No. Entonces deberías cambiar su trabajo de defensores de la ciudad a limpiadores de muros. No suena mal. Anes hizo una pausa fingiendo que estaba considerando la idea. La gente se preocuparía demasiado si ven a los soldados luchando porque eso solo significa malas noticias para ellos, pero cuando nos ven no haciendo nada están más tranquilos con eso, incluso llamándonos buenos para nada. Eren solo apretó los puños con fuerza, no quería admitirlo, pero Anes tenía un punto. Las personas se sentían seguras viviendo con la idea que no había titanes y que estaban a salvo. Sé que mientras no salgamos estaremos a salvo, mientras podamos comer y dormir estamos a salvo. Pero solo viviremos como ganado. Lo que dijo solo se ganó la burla de los demás soldados, llamándolo loco al niño, que no dijo nada más, y siguió su camino con Mikasa pasando al lado de un sorprendido Anes que solo se le quedó mirando. Ambos niños siguieron caminando subiendo por un camino inclinado hasta que escucharon un sonido de campana a lo lejos. Eso pareció levantar el ánimo de Eren, que tomó de la mano a su amiga arrastrándola por el camino. La Legión de Reconocimiento es uno de los 3 organismos en que se divide el ejército. Se encargó de luchar contra los titanes en las afueras de las murallas, para obtener información útil sobre cómo vencerlos. Para Eren ellos fueron héroes y deseaba unirse al cuerpo de exportación cuando tuviera la edad requerida para alistarse. Cuando Eren y Mikasa llegaron vieron como la caravana del cuerpo de exploración regresó. El entusiasmo de Eren murió cuando observó cómo sus miembros regresaban a casa con heridas, algunos con miembros perdidos y otros envueltos en una manta blanca con manchas rojas. Vieron como una madre lloró en medio de la calle, abrazando lo que era el brazo mutilado de su hijo muerto, exigiendo al comandante del grupo saber si su muerte fue útil para algo. El comandante solo pidió disculpas de rodillas, y revelando que las muertes habían sido en vano. Después de eso el escuadrón siguió su camino. En todo el tiempo las personas no dejaron de insultar y hablar mal de la región de reconocimiento. Eren ya tuvo suficiente cuando escuchó a un hombre a su lado de cómo la legión solo eran comida de titán gratis, tomando uno de las ramas en su espalda la usó como un garrote, golpeando en la cabeza al hombre, y estaba por dar otro más cuando fue agarrado por su camisa y alejado del lugar por Mikasa, que no pareció tener problemas en arrastrarlo por un callejón. La espalda de Eren golpeó contra una pared, cuando su hermana adoptiva lo arrojó con tanta fuerza que no debería ser real. ¿Por qué hiciste eso? Tiraste de toda la leña, Mikasa. ¿Sigues pensando en unirte al cuerpo de exploración, Eren? Mikasa le preguntó con seriedad mirando directamente a su hermano. En respuesta Eren solo desvió la mirada hacia cualquier lugar menos a Mikasa, comenzando a recoger la madera tirada. Solo ayúdame con esto. Luego de recoger la madera se fueron de regreso a su hogar viendo a su madre cocinando y su padre leyendo algunos documentos. Hola niños, llegan a tiempo, la comida estará lista en breve, su madre les dijo a ambos cuando entraron en la casa y colocaron toda la leña recolectada en un cajón de madera. De acuerdo. Una vez que la cena estuvo lista, Karla Jaeger procedió a servirles a su familia. ¿Te vas de viaje, papá? Le preguntó Eren a su papá mientras comía. Si tengo un trabajo que hacer en los muros internos, tardaré un tiempo en volver. Grisa Jaeger les dijo a todos, guardando unas últimas cosas en su maletín. Eren quiere unirse al cuerpo de exploración. Mikasa soltó la bomba de repente que hizo que la familia se detuviera de lo que estaba haciendo. Mikasa, eres una hija de... Eren nunca se sintió tan traicionado como ahora cuando su supuesta hermana les reveló a sus padres su sueño. Eren, Karla, que se encontraba limpiando los platos sucios, dejó de hacerlo cuando escuchó lo que su hijo pensaba hacer, caminando hacia Eren con molestia y preocupación mezclada. ¿En qué piensas, Eren? ¿Tienes idea de cuántas personas mueren al salir al exterior? Sí lo sé, mamá.
Pues eso no parece. Madre e hijo se miraron a los ojos con intensidad, y antes de que alguno dijera otra cosa Grisa tuvo que intervenir. Eren, respóndeme, ¿por qué quieres ir al exterior? Grisa le preguntó a su hijo, realmente curioso. Porque quiero verlo y entender el mundo más allá de los muros, no quiero morir ignorante de lo que hay afuera, y si no lo hago los que han muerto por nosotros lo habrán hecho sin ninguna razón. Me voy. Grisa les informó a todos tomando sus cosas y caminar hacia la puerta mientras su esposa lo acompañaba. Espera, querido, ayúdame a convencer a nuestro hijo, Carla le suplicó a su esposo. Carla, cariño, nadie puede detener la curiosidad humana. Cuando vuelva Eren, te mostraré lo que tengo en el sótano, le dijo sacando una llave dorada, colgando alrededor de su cuello. Eren se emocionó bastante con esta información, siempre quiso ver en qué trabajaba su padre en el sótano de su casa, era un lugar que nadie podía entrar sin importar. Luego que Grisa Jaeger abandonó el lugar, Carla le prohibió a su hijo unirse al cuerpo de exploración, lo que hizo que Eren se molestara y huyera de casa. XXXXXXX, me pegaron porque les dije que tarde o temprano la humanidad tendría que salir de los muros, me llamaron hereje por eso. Kasumi, una amiga de Eren y Mikasa, les dijo a dichas personas que la habían salvado de una paliza de sus bravucones. Los tres niños estaban sentados en las gradas cerca de un río. Kasumi era una niña de 10 años de pelo rubio azul. Esta vestía con un vestido blanco con una campera celeste. A la mierda con esos tipos, los único que queremos es salir. Eren se molestó al escuchar por qué su amiga había sido golpeada lanzando una piedra al río. Porque es que a nadie le gusta eso. Es porque hemos vivido en paz por 100 años aquí y creen que los titanes podrían entrar cuando la gente sale de los muros. Por eso el gobierno del rey ha prohibido mostrar interés alguno por el mundo exterior. Pero que se creen, tenemos derechos. Su mirada se dirigió hacia la tercera persona, que no dijo nada en todo este tiempo, volviendo a recordar lo que había pasado en la cena de hoy. Ahora me recuerdo, Mikasa, eres una chismosa. No dije nada de ayudarte a guardar el secreto. Mikasa no pareció afectada en lo absoluto, manteniendo la calma como siempre. ¿Cómo lo tomaron tus padres? Kasumi le preguntó a su amigo. No, mamá no se lo tomó muy bien. Eso era de esperarse. La gente de esta ciudad creen que los muros nos cuidarán para siempre de los titanes, aunque haya sido así por los últimos 100 años, no hay garantía de que no sean derribados en cualquier momento. Auge. Eren, Mikasa y Kasumi fueron levantados del suelo cuando este mismo tembló por un segundo. Cuando un rato amarillo cayó de la nada, no fueron los únicos, ya que varias personas, si no es que todas, tuvieron que superarse de algo para no caer al suelo. Los tres niños desconcertados se miran sorprendidos. ¿Qué fue eso? Preguntó Eren con los ojos muy abiertos buscando respuestas de sus compañeras más inteligentes. Eren nunca se sintió celoso de ellas, solo que los necesitaba para muchas cosas. Esta era una de ellas. Síganme, estas personas están apuntando a algo y no podemos ver qué hay sobre estas cosas. Kasumi instruyó mientras corría hacia la calle. Tanto como Mikasa como Eren siguieron a su amiga sin cuestionar mientras las codicia hacia las calles. Nunca dudaron de su fiabilidad de Ai, que ambos se sorprendieron cuando la vieron congelarse al llegar a su destino. Kasumi, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Eren no necesitaba que Kasumi le respondiera. La mano masiva que agarró la parte superior de la pared fue suficiente respuesta, seguido de la cabeza más horrible con la que todos ellos probablemente se encontrarían en sus vidas. No, de ninguna manera. Eren tartamudeó. Esa pared tiene 60 metros de altura. Ningún titán debería ser tan grande. Justo cuando se pronunciaron esas palabras, la pared que había frente al titán colosal explotó hacia adentro debido a su fuerza bruta, bañando la totalidad del distrito de Shingansina con trozos de rocas de gran tamaño. Las personas más cercanas a la entrada salieron volando con casas y todo debido a la onda de choque.
Varias personas fueron aplastadas por los escombros lanzados al aire. Luego de eso el titán colosal solamente separación detrás del muro, dejando una abertura en la pared y una cortina de vapor. Aún mirando estupefactos la escena, Eren y Kasumi no pudieron hacer nada más que mirar, siempre siendo la más alerta de los tres. Mikasa ya se había dado cuenta del peligro inminente y procedió a agarrar a sus dos amigos por el cuello de sus camisas. Apenas logró arrastrarlos a un callejón para ponerse a cubierta, cuando una fuerte de aire barrió con fuerza a las otras personas de la calle. El trío se acurrucó contra el edificio con miedo, mientras que los escombros mortales llovía sin piedad desde el suelo. Una vez que el caos se calmó, los tres niños de 10 años se aventuraron a salir a la calle, para ver una vista que era potencialmente incluso más aterradora que la cabeza gigante. H rompió la pared, dejó entrar a los titanes. Kasumi gritó horrorizado cuando una ola de las criaturas más horriblemente desfigurado jamás conocidas por la humanidad, comenzó a entrar por el enorme agujero en la pared. La niña se giró rápidamente mientras se preparaba para salir. Corrió hacia la parte trasera de Shinganshina, donde la mayoría de la gente seguramente ya estaría evacuando. La rubia ya había empezado a correr cuando se dio cuenta de que sus dos amigos no lo seguían. Dándose vuelta, notó que Eren miraba hacia una parte de la ciudad que estaba relativamente cerca de la pared, con Mikasa mirando al chico de ojos verdes inquisitivamente. Ella obviamente no iría a ninguna parte sin él. Mikasa está allí, mamá todavía está allí, Eren dijo preocupado antes de correr hacia la pared. Los ojos de Mikasa se abrieron al darse cuenta antes de ir tras Eren. «Hey chicos», Kasumi extendió una mano temblorosa tras ellos, dividido entre su seguridad y la de sus amigos. La rubia hizo lo que siempre haría, elegir la opción lógica y escapar con vida. Quería a sus amigos, pero ellos volverían, eso creía mucho. Sin embargo, si iba con ellos es posible que no regresaron en absoluto. No era como ellos en ese sentido. Con esa mentalidad, Kasumi se volvió y corrió hacia los barcos. Mientras tanto, Eren corría frenéticamente hacia su casa, esperando lo mejor a pesar de que se había levantado con gran cantidad de escombros. Literalmente esperaba que su madre no hubiera sido golpeada y estuviera en camino hacia los botes. Tenía que serlo. Eren corría más rápido que nunca antes en su vida y apenas notó las otras cosas y personas con los que pasó, todos aplastados por una gran rosa. El chico de ojos verdes trató de convencerse a sí mismo de que su madre estaría bien una vez que doblaran la esquina. Verían su casa como siempre lo hacían, sentados altos y orgullosos. Detrás de él, Mikasa estaba tan ansioso cuando corrió tras Eren. Sin embargo, a diferencia del chico de ojos verdes, ella era más consciente del peligro que la rodeaba y estaba constantemente atenta a los titanes que se acercaban. No serviría si los comieran o los pisasen mientras se dirigían a Carla. Cuando finalmente habían doblado la esquina, sus ojos vieron con miedo cómo su hogar había sido aplastado por uno de los fragmentos lanzados del muro. Muy pronto se dieron cuenta del cuerpo humano medio enterrado bajo el edificio derrumbado que era de su madre. «Mamá», Eren gritó en voz alta mientras corría en su ayuda. El miedo que sería era ahora mayor de lo que había sentido antes. Puede que no tenga en cuenta su propia seguridad, pero simplemente no puede confiar en que otras personas se cuidan a sí misma, y esta era su madre atrapada debajo de su casa, mientras titán sobre titán entraba a raudales por la brecha. «Mikasa, date prisa y agárrate a ese lado del pilar, tenemos que levantar esto, date prisa», Eren instruyó desesperadamente mientras comenzaba a jadear con todas sus fuerzas. Mikasa haciendo algo similar. El chico de cabello castaño podía sentir la piel de sus manos desgarrándose bajo la tensión que estaba ejerciendo, pero el pilar de madera ni siquiera se movía a pesar de sus esfuerzos. «Vamos, vamos», Eren gritó de esfuerzo. Hicieron una pausa de miedo cuando una cacofonía de rugidos inhumanos resonó a su alrededor y ambos niños miraron hacia las cabezas gigantes que eran visibles sobre los tejados de los otros edificios. «Mikasa, date prisa. Estoy probando, Eren. Los titanes están en la ciudad, ¿no?», Carla jadeó al darse cuenta de la sorpresa.
Eren, lleva a mi casa contigo y corre rápido, ordenó frenéticamente. Ya quiero huir, el chico de ojos verdes admitió descaradamente. Pero por eso tienes que darte prisa y venir con nosotros para que podamos ir. Eren gritó, las lágrimas ya corrían por su rostro ante la desesperada situación. Las piernas ya han sido aplastadas bajo todos estos escombros, incluso si me sacaste no puedo correr, Carla respondía. Entonces te llevaré, protestó Eren. Mikasa, date prisa, la cabeza de Carla se volvía hacia abajo. Eren, ¿por qué no me escuchas? Nunca podrías obedecer a mi último deseo, ella gritó de frustración. Mikasa, toma a Eren y corre por favor, Carla suplicó desesperadamente. Mikasa por otro lado estaba absolutamente destrozada y ni siquiera sabía a quién escuchar. Si seguían intentos sacar a Carla de los escombros, perderían mucho tiempo que los titanes aprovecharían para venir a ellos para comérselos. Si escuchaba a Carla, ella y Eren podrían escapar de morir a manos de los titanes, pero dejando a su suerte a Carla, donde muy probablemente sería la comida de algún titán, pero esta opción fue más válida. Antes que ninguno de ellos pudieran tomar una decisión, fueron silenciados por pasos lentos y pesados que se acercaban cada vez más. No, susurró Carla para sí misma con horror. Mikasa, toma a Eren y corran ahora. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos porque los niños solo volvieran a intentar levantar la viga con más prisa que antes. Un momento después se escuchó como unos cables se retraían y los tres miembros de la familia Jaeger vieron con alivio cómo Anes había llegado con sus equipos tridimensional dirigiéndose a ellos con calma. Anes, gracias a Dios llegaste, toma a los niños y corran, Carla le dijo a su viejo conocidos. No pienses tan mal de mí, Carla, Anes respondió mientras pasaba valientemente junto a ellos. Es hora de pagar mi deuda y lo haré matando a este titán, Anes se dijo para sí mismo mientras corría directo hacia el titán. Sonriéndole fue una vista aterradora sacada de las pesadillas más retorcidas. Tan pronto lo vio, guardó su cuchilla y corrió de regreso apresuradamente con una expresión de urgencia. No puedo luchar contra eso, lo sienta. El soldado se disculpa con su amiga. Eren protestó cuando fue cargado en el hombro por Anes, que también había tomado a Mikasa con el otro brazo. Comienza a alejarse del lugar tan pronto como Anes logró cargar con ambos niños. ¿Qué demonios hacen? Mi madre sigue allí, Eren le gritó estirando su mano hacia donde estaba su madre. Las lágrimas escapando de sus ojos, presenciación como el titán escarbaba sobre los restos de su casa hasta lograr tomar a su madre entre su mano y sacarla. Mamá. Carla forcejeó contra el titán por un momento hasta que este la toma con ambas manos y doblarla como a una rama matándola al instante para luego ser comido por el titán que salpicó toda la sangre sobre el suelo. XXXXXX Eren estaba confundido, ya no tenía idea completa de lo que estaba pasando. El muro se había caído, los titanes habían regresado, su madre había sido devorada por uno de ellos, fue demasiado para asimilar. Pensar que esta mañana temprano se había despertado a un día muy normal, todo lo que había necesitado para cambiar solo fue un momento. Incluso Eren pudo ver las graves consecuencias la humanidad iba a sufrir. Si existiera un titán tan grande como ese coloso, ¿quién podría decir que no había más de ese tamaño y que le impedía derribar las otras paredes? No es que fuera necesario, ya que este único coloso ya era capaz de derribar todas las murallas con las que se encontraba. Miró a su alrededor en el barco en el que Anes lo había hecho subir luego de salir de Shingansina. Era el último barco de refugiados. Apenas 10 segundos después de haber subido a bordo, los soldados del bote le habían levantado la plataforma de madera necesaria para cruzar el bote. Mikasa estaba sentada en silencio junto a él mirando al vacío, sin duda pensando en su madre, al igual lo hacía aún pensando en los buenos momentos que había pasando junto a ella, y como un tonto su último día juntos se había molestado con su madre por llamar tontos a los del cuerpo de exploración.
La cabeza de Eren se alzó cuando sintió un temblor, rápidamente su mirada se volvió hacia los muros a la entrada de su ciudad. El suelo volvió a temblar y no fue el único que lo sintió, él ya sabía qué significaba esto, lo había sentido cuando intentó sacar a su madre de los escombros. Ese temblor era a causa de un titán, en esa ocasión el titán estaba bastante cerca y los temblores no resonaban tan fuertes, pero esta vez no fue igual. Para que un titán hiciera temblar el suelo con sus pisadas, estando del otro lado del muro a varios kilómetros, tenía que ser pesado. Desde su lugar de bote en movimiento, se escuchó como los cañones eran disparados, y golpeaban contra algo con un sonido metálico. En su mente Eren se imaginó a un titán corriendo, si tenía que adivinar por los sonidos de pisadas que alcanzaba a escuchar. Se vio como los grandes puertas que protegían la entrada del muro eran cerrados lentamente. Las personas del otro lado entraron corriendo antes de quedarse atrapado con los titanes, asustados de algo que pasaba al otro lado. De repente, antes de que las puertas fueran cerradas, la pared del muro María explotó en una lluvia de escombros, cuando un enorme gigante la derribó, patinó hasta detenerse. Un titán totalmente diferente a los demás, con un blindaje por todo su cuerpo. Este titán blindado había sido capaz de derribar la enorme puerta interna por sí solo, rugiendo una vez más en triunfo, celebrando su hazaña. Cuando los que estaban en un barco perdieron toda esperanza de supervivencia, los titanes eran libres de masacrar a cualquiera más allá del muro. Ahora la humanidad se vería obligado día donde la humanidad, recuerdo que vivía con miedo a los titanes. Una vez que Naruto terminó con su trabajo, fue recoger a su amigo sobre el muro María. No tardó mucho tiempo en eso. Una vez que los encontró, los tres se quedaron encima de los muros con la chica inconsciente. Cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte, los niños pudieron bajar a la ciudad destruida, tomando unos caballos para escapar mientras los titanes estuvieran inactivos. ¿Ahora qué hacemos? Bertolt les preguntó a sus dos amigos. Si dependiera de él, no sabría qué hacer por su cuenta. Nos infiltraremos en los muros ahora, solo tendríamos que mezclarnos con los refugiados, mantener un perfil bajo y encontrar al titán original. Annie le dijo sin voltear a verlo, mientras montaba a su caballo siguiendo de cerca a Naruto, quien tuvo que compartir su transporte con la chica para su molestia y celos. Desde aquí creo que sería mejor que nos sepamos, Naruto les dijo. ¿Pero por qué? Bertolt no sabía por qué su mejor amigo quería que fueran por caminos separados. Era mejor ir todos juntos como equipo, como siempre. Naruto no le dijo nada en respuesta, ya comenzando a tirar de las correas de su caballo para cambiar su dirección, pero antes de que pudiera irse más lejos fue bloqueado por una preocupada Annie que se puso en medio. No entiendo por qué quieres que nos separemos, Naruto. Solo piénsalo por un momento, Bertolt. Si por una casualidad uno de nosotros fuera descubierto por el enemigo, ellos investigarían nuestras relaciones y conectarían los puntos de quienes somos de verdad. Naruto tiene un punto. Lo mejor sería ir por diferentes caminos y tomar identidades falsas para engañar el mundo. Annie podía ver la idea de Naruto. Fue un buen plan en caso de ser descubiertos. Pero somos un equipo. ¿Qué debería hacer? Puedes hacer lo que creas correcto para encajar con la gente o que pueda ayudar a encontrar el fundador por tu cuenta, Naruto le dijo a Bertolt mientras no arruine la misión. Debería estar bien, no tenían tiempo que perder, cada minuto era valioso, pues los titanes podrían aparecer en cualquier momento, y si querían mantener las apariencias, no tendrían que usar sus poderes de titán. Naruto, llamó a Annie mientras se acercaba. Antes que te vayas quería decirte que te cuides, Annie le dijo cuando estaba a su lado mientras lo miraba. Para sorpresa de Naruto y shock de Bertolt, Annie había besado a Naruto, que no tardó en devolver el beso cuando se recuperó de su sorpresa. Tú también cuídate, Annie, le dijo con una sonrisa cuando se separó del beso de una Annie avergonzada.
Después de eso Naruto se fue cabalgando con su prisionera temporal hacia el noreste, una avergonzada Annie al norte y a un sorprendido Bertolt hacia el oeste. Con suerte los tres llegarían a salvo al muro Rose sin tener que encontrarse con algún titán. No supo cuánto tiempo fue, pero había cabalgado por mucho tiempo, tanto que el sol ya había comenzado a salir en un nuevo día detrás suyo. La chica comenzó a agitarse inquieta, muy pronto despertaría y le diría que ya no era totalmente humana. Bajó de su caballo cuando había encontrado una cabaña en medio del bosque. Cuando entró en ella encontró muchas cosas, pero a nadie que habitará, y sus dueños posiblemente se habían ido cuando se enteraron de los titanes dentro de los muros. Fue bueno para él, podría tomarse un descanso y comer algo, pero antes tenía que cuidar de alguien. La cabeza le dolía bastante, sentía como si su cerebro palpitara a cada segundo. No recordaba mucho, su mente estaba nublado, pero sí recordó que había sido golpeada por algo o alguien. La pregunta fue por qué y por quién. Frotó su cabeza con ambas manos y un momento abrió sus ojos en shock, dándose cuenta que ya no tenía bloqueados sus ojos y sus manos atadas. Veo que despertaste, ¿ya te sientes mejor? Alguien le preguntó, pero ella no podía ver de quién se trataba. Parecía que estaba en una casa de madera y estaba acostada en un sofá. La voz pareció venir de lo que ella pensaba era la entrada de la cocina, con dos platos con sopa en sus manos. Tenía el pelo rubio y puntiagudo con ojos azules, vestido con una camisa manga larga blanca con pantalones y botas negras. Él la hizo sonrojar. El chico rubio era sexy. ¿Pasa algo malo? Él le preguntó con una condición clara, inclinando su cabeza hacia su lado. Ahora recordaba bien, había sido convertida en un titán por los militares de Marley hace un tiempo, pero que no recordaba cuándo fue, horas, días, años, pero luego se había despertado. No podía recordar bien, pero había sido, como que no podía ver por algo que le cubría los ojos antes, y sus manos habían sido cortadas. Vio con desconfianza al chico a su lado, que le había ayudado a sentarse en el sofá, dándole su plato de comida junto a una cuchara. Naruto no dijo nada al principio, probando la comida hecha por él era muy bueno según su hermano, cocinaba bien. ¿Cómo te llamas? La chica dudó por un momento en decirle su nombre, pero le había cuidado y no parecía una mala persona, y no sintió que había sido violada o algo. Lo mínimo que podía decirle era su nombre. Mi nombre es Ymir. Tan pronto como lo dijo Naruto, casi se atragantó con la comida, dando una pequeña tos para recomponerse. Un nombre raro. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Naruto Jaeger. Naruto dijo mientras que miraba a Ymir, que se llevaba un poco de la comida hacia su boca. Ymir, ¿no te has preguntado por qué volviste a ser humana? Le preguntó Naruto, a lo cual Ymir casi escupe la comida que tenía en su boca por la pregunta repentina. No, tartamudeó ella confundida. No, tartamudeó ella confundida. ¿Has escuchado de los titanes cambiantes? Le hizo otra pregunta y ella estaba intentando recordar, y lo recordó que en Marley habían titanes cambiantes, pero ¿qué tiene que ver con esto? Sí, ¿qué tiene que ver con esto? Preguntó confundida y Naruto tardó un poco en responder. Es que ahora eres un cambiaformas, le respondió el rubio dejándola en shock, y por el shock casi deja caer el plato de comida. Cuando se calmó hizo una pregunta. ¿Y por qué me dices esto? Preguntó ella, tenía que saber por qué le decía y por qué la ayudaba. Es para que no te metas en problemas, estamos en territorio enemigo y si te atrapan y si te sacan información la misión que tengo se puede ir al carajo, le dijo Naruto calmadamente. ¿Y de qué escapamos? Preguntó ella curiosa de por qué estaban espando, si él era un cambiaformas no se desafía de ellos. De los titanes, y si te preguntas por qué no me deshago de ellos es porque no quiero usar mi poder titán y estoy en una infiltración en los muros, le dijo Naruto tranquilamente y dejando una impresionada Ymir. ¿Cómo me convertí en un titán cambiante? Preguntó un poco seria Ymir, que estaba comiendo la comida era buena.
Tú en tu forma de titán te devorates a un amigo mío que se sacrificó por mí. Él era el portador de titán mandíbula. Tú, le dijo Naruto un poco tristeza. Lo siente por eso, se disculpó Ymir que se sentía un poco de culpa. No te disculpes, no tenías conocimiento de lo que pasaba, le dijo Naruto para calmarla, algo que logró calmarla. ¿Y por qué no me mantuviste en la oscuridad sobre mi poder? Le pregunto ya calmada. Esa es una buena pregunta para responder. 1. Es para que no te entrometas en mi camino. 2. Sé que odias a Marley por lo que te hizo, y eso puede ayudas en tu decisión a quién ayudar. Y 3. Es porque no quiero que mueras muy rápido, ya que tú tienes lo último que me une a mi amigo, dijo el rubio con calma y un poco de melancolía al recordar a su amigo. Bueno, eso explica unas cosas, dijo ella un poco impresionada de que no la haya matado después de matar a su amigo, aunque no tenía razonamiento. Bueno, es hora de prepararse, partiremos en unos horas hacia el muro rosa. Y Ymir, no le digas a nadie mi verdadero nombre, y no te preocupes por Marley, yo te protegeré, le dijo con una sonrisa muy grande, que hizo que Ymir se sonrojara por sus palabras. La verdad, Naruto no le era leal a Marley y él sabía que Marley tenía una parte de la culpa de por qué no tenía padres, pero tenía que saber más sobre la rebelión de sus padres para tomar cartas en el asunto. ¿Y en qué nos iremos?, preguntó ella. Lo siento, cuando salimos de Shinganshina, logré traer un caballo. ¿Donde nos iremos?, le dijo el chico mientras señala afuera por la ventana donde Ymir pudo ver el caballo donde se irían. 1 hora más tarde se fueron a caballo. Cuando anocheció no era bueno quedarse en un lugar por mucho tiempo con los titanes de los muros. María tenía que ir directo al muro rosa para estar seguro. Me pregunto qué estarían haciendo todos en casa, no pasó tanto tiempo desde que llegué a la isla y ya los extraño tanto, Naruto se preguntó mentalmente viendo al cielo despejado iluminado por estrellas y la luna llena. Ya tenía ganas de terminar esta misión solo para regresar a su hogar con sus seres queridos y para continuar su investigación. Apoyado contra su espalda, Ymir se había dormido por estar procesando la información de lo que era ahora. Tal vez le había agarrado mucha confianza, por haberle dicho que era y no mantenerla en la oscuridad, o simplemente era que no pudo contra el cansancio. Pensar que hace unos días su mejor amigo había sido devorado por ella. Naruto solo esperaba que Marcel estuviera bien donde fuera que estuviera. Oye, ¿qué haces?, se sorprendió cuando repentinamente Ymir lo había abrazado con sus brazos alrededor de su cuello y con su mejilla chocando con la suya. Naruto se sonrojó furiosamente cuando sintió con vergüenza y alegría su parte pervertida, el cuerpo aferrado al suyo. Pulse. Fue como sentir un shock por todo su cuerpo, una corriente que pasaba por su sistema nervioso, su mente llenándose con un nuevo recuerdo fugaz que no era suyo. Fue como ver en tercera persona como un titán de 15 metros mataba a otros titanes. Tenía el pelo lacio de color negro con orejas de elfo y su boca no tenía labios, dejando sus dientes al aire libre. El recuerdo terminó cuando dicho titán rugió hacia los cielos con la falta de sus 2 brazos. ¿Qué fue eso?, preguntó confundido. Había escuchado que los titanes cambiastes podían conseguir algunos fragmentos de recuerdo de sus predecesores al estar en contacto con otro titán cambiante, aunque dudaba que fuera de su predecesor. ¿De quién fueron los recuerdos entonces y por qué se sentía tan familiar? Su mano libre fue hacia su rostro en concentración, hasta que se dio cuenta de que ese recuerdo no era de su predecesor, sino suyo, pero él todavía no había vivido eso, todavía el recuerdo era de futuro. Así que ese es el titán de ataque, se dijo a sí mismo Naruto. Fin de capítulo.